Nunca conocí a mi padre, pero mi madre y yo éramos muy cercanas. No necesitábamos a nadie más. A las dos nos encantaba hablar con una taza de chocolate caliente por la mañana y contarnos las cosas más interesantes que leíamos en internet. Cosas verificadas, por supuesto. Mira, este modelo masculino camina por la rampa con tacones. Adivina qué, por lo visto los tacones altos eran originalmente para hombres. Después de eso íbamos en bicicleta a la escuela la mayoría de las mañanas mientras mi madre iba al trabajo. Un día cuando teníamos un poco de prisa, mi madre y yo atravesamos un semáforo justo cuando cambiaba. No presté atención a un coche que giraba a la izquierda, cruzaba la intersección y dañó la llanta trasera de mi madre, haciéndola salir volando de su bicicleta mientras se alejaba a toda velocidad. La ira se apoderó de mí y le tiré piedras al coche antes de que se alejara a toda velocidad sin mirar atrás. ¡Oh no, mamá! Llamaré al 911, necesitamos llevarte al hospital. El pie derecho de mi madre estaba torcido y sentía mucho dolor, y al rato vino a ayudarnos un señor amable y con acento. ¿Viste quién lo ha hecho? No, pero si lo hiciera desearía que ese tipo tuviera una culebrilla que baila cha-cha-cha en su barriga por el resto de su vida y hemorroides, chinches también. Ese es un deseo bastante doloroso. Todos pueden ser horribles. Bueno, no, esperemos a la ambulancia. Puedo llevarte al hospital ahora mismo. Estaba demasiado preocupada por mi madre como para pensar en otra cosa, y aquí estoy metiéndome en la historia sin siquiera presentarme. Hola, soy Aurora, solía vivir en Pensilvania y ahora vivo en Australia. Antes de contarte el resto de esta historia, dale a me gusta y suscríbete. El hombre se presentó ante nosotros como Cary y fue tan amable que nos vino a ver todos los días durante la semana que mi madre estuvo en el hospital. Una vez que mi madre llegó a casa con muletas, intentó volver a trabajar en la fábrica de chocolate, pero la echaron. Sin su trabajo significaba que también estábamos a punto de perder nuestro pequeño apartamento de una habitación. Estábamos luchando cuando, como un ángel de la guarda, Cary apareció en la puerta. Vino a recibirnos porque era su último día en Pensilvania y cuando se enteró de todo tuvo una idea. Tengo mucho espacio y realmente me gustaría ayudarlas a ti y a Aurora. Lo siguiente que supe fue que empacamos, dejamos todo lo que me gustaba y nos mudamos con Cary a Australia. Tenía una mansión enorme. Tuve mi propio dormitorio y mi propio estudio con un rincón de arte. Cary incluso contrató a mi madre para que fuera su asistente de oficina y nunca tuvimos que cocinar ni limpiar nada. El ama de llaves del piso de arriba hacía nuestras camas y el conductor me llevaba a la escuela junto con las sobrinas gemelas de Cary, Julie y Jackie. Tendrás que sentarte en el maletero, como el perro que nunca tuvimos. Hay mucho espacio en el asiento trasero, es un todoterreno grande. No nos sentaremos a tu lado. El hecho de que nuestro tío te acogiera no significa que tengamos que cambiar nuestras vidas para hacerte espacio tampoco. Así que sí, me senté atrás. No intenté hacerme amiga de sus amigos y seguí con mi pasión, que es el arte. Cuando no encontraba arte para mirar, dibujaba. Ese tipo, Lee, que parecía una estrella de rock, tenía su taquilla justo al lado de la mía y un día lo golpeé accidentalmente con la puerta de mi taquilla dándole un susto. Cuidado, perdedora, casi me arrancas la chaqueta. Parece que tu guardarropa puede soportarlo. Lo siento, no era mi intención. La puerta se abrió un poco rápido. No dejes que vuelva a suceder o verás que rápido puedo defenderme. Él se alejó y me sentí muy rara. ¿Fue una amenaza? ¿Era realmente peligroso? ¿O simplemente le gustaba hacerse el rudo? Me sorprendió la siguiente vez que estuvimos los dos al mismo tiempo, cuando recogió un dibujo que se cayó de mi cuaderno. Esto parece un cruce entre un viejo y famoso Degas y un Banksy genial. ¡Qué manera de mezclar décadas juntas! Me sorprende que tú sepas quiénes son esos artistas. Quizás no deberías juzgar un libro por su portada. Se vestía como un rebelde y lo había visto conducir una scooter llamativa. Lee era uno de los chicos más populares de la escuela y súper guapo, pero eso no significaba que no fuera inteligente. Bueno, cuando el libro habla con clichés, no esperas mucho. Touché, señorita. Intentaré ser más original. Quizás deberías abrir este libro para ver más de la historia. ¿Me estás invitando a salir de una manera muy indirecta? Parece que quieres que lo haga, chica nueva. Podría hacerlo, pero no quiero llegar tarde a clase. Caminó hacia atrás, manteniendo sus ojos en mí por un momento, y luego se dio la vuelta y siguió adelante. Esa tarde nuestra profesora de literatura inglesa dividió la clase en dos mitades. Mi mitad del aula escribió nuestros nombres en pequeños trozos de papel y los dejó caer en un sombrero. La otra mitad eligió cada uno de nuestros nombres. A Julie le tocó Jackie, lo que parecía apropiado. Tengo a Aurora. ¿Qué dices? Puedes volver a colocarlo y elegir otro, no me importa. La clase se rió, pero la maestra dijo que no había cambios y descubrimos que teníamos que representar una escena de una obra de Shakespeare. Oh, esto debería ser divertido. Apuesto a que quieres hacer Romeo y Julieta. No, ¿por qué elegiría eso cuando podría interpretar a alguien que te odia? Pensé que no te gustaban los clichés. Obviamente deberíamos hacer, y entonces ambos lo dijimos exactamente al mismo tiempo. Mucho ruido y pocas nueces. Una obra donde el mundo podría estar explotando. Y la gente está más preocupada por las tonterías. Shakespeare realmente es atemporal.
Sí, la estupidez no ha terminado en cientos de años. ¿No son siempre los guapos los peores? Durante todo el camino a casa tuve que soportar que Julie y Jackie se burlaran de mí por Lee, mientras yo me sentaba detrás de ellas en el coche. ¿Hay alguna obra en la que el chico con el que estás emparejado te mataría? Definitivamente esa es la que deberías hacer con Lee. Están pensando en cuentos de hadas. Quizás deberían hacer Cenicienta y ver cómo va. Ignoré el resto de sus golpes. Al día siguiente estaba estudiando en la biblioteca cuando Lee se acercó, dejó caer sus malolientes zapatos sobre mi mesa y me lanzó una mirada extraña. Me harté, cogí el libro más pesado que pude encontrar y se lo arrojé a sus pies. ¡Oh, lo siento! ¡Ay! ¡Uy! Me reí mientras me alejaba. Él todavía me seguía y luego bloqueó mi camino con su brazo. ¿Vienes a mi casa después del instituto? ¿Qué? ¿Estás loco? No necesitamos practicar la obra, mi casa es perfecta para ello. ¿Y qué? ¿Tienes ampollas en los pies? ¿No puedes ir a mi casa? ¿Tu casa tiene una biblioteca y un montón de accesorios de teatro? No estoy segura, pero vale, iré. Pero primero discúlpate por el incidente de la taquilla. Ahora. ¿Y entonces sería un sí? Prometido. Sí. Lo siento, guapa. ¿Oyeron eso? ¿O solo he sido yo? Vale, disculpas aceptadas. De todos modos, soy bueno mintiendo, pero me lo prometiste, así que nos vemos. Se fue rápido y ese día fui a su casa después de la escuela. Solo que la casa de sus padres era una mansión aún más grande que la de Cari. Y el arte de las paredes era mejor que la colección de un museo, originales de todos los artistas de los que había oído hablar. ¡Guau, guau, guau! Lee se roció la boca con spray bucal antes de empezar a leer algunas líneas juntos. ¡Qué raro! No es raro, es caballeroso. Creo que también deberías hacer lo mismo con tus pies. ¿Qué otros datos curiosos debo saber antes de estar cerca de ti? Vale, señorita estadounidense. Centrémonos en la tarea, ¿vale? Cuando el conductor de Cari vino a recogerme, le preguntó a Lee por qué no había estado presente, ya que lo conocía bien, pero debía ser porque Julie y Jackie lo habían invitado a alguna fiesta en casa. Cuando llegué a casa me sorprendió ver a mi madre y a Cari sentados cerca viendo una película juntos. Bueno, no me importó. Pero más tarde esa semana mi madre parecía molesta después de una agradable cena con Cari. Cuando le pregunté qué pasaba me sorprendió su respuesta. Cari y yo nos hemos ido acercando, así que supongo que se sintió cómodo diciéndome la verdad. Él conducía el coche que me atropelló. Nos engañó y yo pensaba que era como un ángel todo el tiempo. Debería estar en la cárcel. Llamaré a la policía y les contaré todo. Mi madre intentó detenerme, pero me fui curiosa y cogí un autobús hasta la comisaría. El amable oficial me dijo que no tenían jurisdicción por algo que sucedió en otro país. Yo estaba muy enfadada. Entonces comencé a pensar en formas de hacer daño a Cari como él lastimó a mi madre. Podría pinchar los neumáticos de su coche, pero eso en realidad solo perjudica al conductor. Podría mezclar sal con su café, pero es posible que no burbujee como lo haría un refresco. Terminé cogiendo unas tijeras y haciendo un corte en cada par de pantalones que tenía. Pero un día fueron reemplazados todos y mi madre me hizo disculparme. Aurora, tienes que perdonarlo. Yo lo hice. Nos está dando una vida mejor que la que yo jamás podría haber dado. Pero él te hizo daño y te mintió. No fue su intención y le importa profundamente. Quizás te haya engañado, pero a mí no. Por todo eso estaba muy distraída, incluso mientras hacía mi tarea en la casa de Lee. Supongo que se dio cuenta de lo callada que estaba porque hizo algo que no me esperaba. ¡Salsa! Siguió bailando, haciendo muecas y luego empezó a dar vueltas sobre los muebles como un payaso de circo, lo que me hizo reír hasta llorar. Finalmente se sentó a mi lado y me tomó por sorpresa cuando me abrazó. ¿Por qué? Pareces molesta por algo y con los años he aprendido que un abrazo es como magia. Desearía haberlos tenido alguna vez, pero como no los tuve, prefiero dárselos a las personas que me gustan mucho. No lo rechacé. Sabía que necesitaba ese abrazo, pero en ese momento supe que él lo necesitaba tal vez más que yo. Estaba feliz y empezamos a pasar más tiempo juntos. Incluso se ofreció a llevar mis libros, comenzó a sentarse conmigo durante el almuerzo y cuando le hablé de la fábrica de chocolate donde vivía, tenía chocolate caliente esperando en un termo en nuestro próximo ensayo. Deberíamos ensayar la escena hasta el final ya que tenemos que hacerlo en clase mañana. Y esta vez, al final de nuestra escena, Lee me besó. Fue la sensación más increíble que jamás haya sentido. Después me pidió que fuera su novia y le dije sí. Cuando regresé a casa esa noche entendí completamente la expresión estar en las nubes. Quizás nuestra vida en Australia era mejor de lo que nunca pudo haber sido. Quería que la buena vida durara, así que no podía soportar ir con las chicas a la escuela al día siguiente. Cogí el bus. De camino a clase noté que Lee hablaba con Julie y Jackie, así que me agaché para poder escuchar sin que me vieran. Luego me sorprendí cuando se inclinó más hacia Jackie. Bueno, soy así de buen actor. Bueno, pero puedes dejarlo ya, no me está gustando esto. Se suponía que pasarías tiempo con ella para ver cómo Jackie y yo somos mucho mejores. Extraño a mi novia, ¿no me extrañas tú también? Por supuesto, estoy haciendo esto por ti, ¿no? A ustedes se les ocurrió este plan.
plan? ¿Acercarse a mí era una especie de juego para ellos? Él no me quería más de lo que Cari nos quería a nosotros. Estaba furiosa. Corrí al baño para recuperarme y poner mi propio plan en marcha. Cuando llegó el momento de representar nuestra escena en clase, me puse el traje escotado que me entregó nuestra criada con un accesorio extra que le pedí que trajera. Lee me susurró al oído antes de comenzar. Aurora, estás increíble. Espera la próxima sorpresa. Cuando intentó apretar mi mano, me aparté convenientemente para agarrar mi pequeña bolsa de papel con el accesorio adentro. En nuestra escena hacíamos que Lee casualmente muerda una manzana, improvisamos e inventamos algún diálogo adicional, cuando en su lugar le entregué una manzana acaramelada. ¡Qué delicia tener caramelo! Pensarías que es mi cumpleaños. Intenté no reírme, pero su cara no tenía precio cuando le dio un mordisco y descubrió que era una cebolla acaramelada. Toda la clase se rió de él, pero él siguió adelante como si quisiera demostrar que haría cualquier cosa por mí. Después de clase, Lee me agarró del brazo. ¿Qué ha sido eso? Quizás Jackie, tu verdadera novia, tenga un spray bucal para ti. Espera, ¿cómo te enteraste? No quería escuchar ninguna de sus mentiras, entonces salí corriendo y salí temprano del instituto para ir a casa a buscar a mi madre. Rogué volver a Pensilvania, pero mi madre me mostró un anillo nuevo gigante justo antes de que entrara Cari. Aurora, sé que es rápido, pero Cari y yo sentimos que fue el destino lo que nos unió. No sabía que mi viaje a Estados Unidos me ayudaría a encontrar a las dos personas que más me importan en el mundo. Siento mucho que haya tenido que ser por un accidente. Fue un error honesto. No quiero perderlas a las dos. Estaba empezando a calmarme hacia Cari. Realmente estaba demostrando que le importaba. Supongo que esa mirada en sus ojos era el momento de padre que me había perdido. Lo había estado pensando demasiado, pero él había hecho mucho por nosotros. Claramente mi ira se había apoderado de mí. Y si aún no estás de acuerdo, no voy a presionar a tu madre para que se quede. Y ya sabes, ya tuve suficiente castigo con esas almorranas que deseabas para mí. Al menos retíralas. Lo siento, pero no quiero volver nunca más a ese instituto. Son odiosos. Cuando les conté lo sucedido, no había visto a Lee entrar a la habitación. Solo piensas eso porque no tienes toda la información. ¿No dijiste que te gustaba verificar los hechos? En ese momento supe que era hora de hacerme cargo de mi propia narrativa. Lee parecía haber estado llorando, pero ni siquiera su explicación me hizo cambiar de opinión. Nunca quise hacerte daño. Estaba tratando de encontrar el momento adecuado para decirle a Jackie que ella y yo habíamos terminado y lo mucho que realmente me gustas. Que conocerte fue absolutamente lo mejor que he podido hacer. Vaya, qué dulce. Y sé lo que estoy haciendo. Lee, eres exactamente el tipo de chico con el que quiero salir. Y Cari, has hecho mucho por mi madre y por mí. Solo que me acabo de dar cuenta de que no quiero ser un extra en la historia de nadie, ni un premio en algún juego retorcido. Tampoco necesito grandes gestos para saber lo que valgo o dictar mi felicidad. Los ojos de Lee tenían una mezcla de admiración y sorpresa. Cari y mi madre parecían respetar lo que estaba diciendo. Regresaré a Pensilvania, no porque esté huyendo de lo que pasó aquí, sino porque tengo sueños que perseguir. Quiero ir a la escuela de arte y construir mi vida en mis propios términos. Lee permaneció en silencio, pero me di cuenta de que le gustaba lo que estaba diciendo. ¿Pero qué pasa con nosotros? Siempre serás parte de mi historia, pero es hora de que escriba el próximo capítulo a mi manera. Cari, tú y mi madre tenéis la oportunidad de ser felices. No me interpondré en ese camino. Lee, si lo que tenemos es real, sobrevivirá la distancia y la prueba del tiempo. La habitación se llenó de una sensación de comprensión cuando Cari le dijo a una criada que empacara mis cosas. Cuando me despedí de mi madre con un abrazo, le susurré: estoy haciendo esto por nosotras, mamá, para que ambas podamos ser fuertes de forma independiente. Salí de la mansión con la cabeza en alto, no como una niña arrastrada por un torbellino de acontecimientos, sino como una mujer joven que daba sus primeros pasos hacia un futuro que estaba construyendo para sí misma. En el avión de regreso a Pensilvania esbocé un collage de las lecciones aprendidas en los últimos meses, las amistades formadas y un camino que me llevaría a un futuro audaz y sin remordimientos diseñado por mí misma. Por supuesto, incluí un beso con Lee en ese futuro. Estén atentos a la historia de cuando me visita.